Hola, te doy la bienvenida una vez más a este canal de Más Allá de lo que ves. Mi nombre es Britney Pacheco y estoy aquí para hablar acerca de la discapacidad, tomando como base lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este tema. Hoy en particular quiero tomarme el tiempo para explicarte de una manera breve y sencilla qué es el Evangelio. Y es que hay una frase que resume nuestra misión como ministerio y es la siguiente: la población con discapacidad también necesita el Evangelio. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que la población con discapacidad también necesita el Evangelio? Eso es precisamente lo que te voy a explicar en el día de hoy. Y esto es la base, no solo para la población con discapacidad, sino para todo el mundo. La única forma de nosotros restaurar nuestra relación con Dios es a través de Cristo, a través del Evangelio, que no es otra cosa que las buenas nuevas de salvación y lo que Dios hizo en nuestro favor para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. ¿Por qué quiero explicarte esto? Porque usualmente hay dos ideas erradas que asumimos cuando hablamos acerca de la población con discapacidad y el Evangelio. La primera de ellas es que asumimos que la población con discapacidad no necesita el Evangelio porque no tiene pecado. Los vemos tan inocentes, tan frágiles, tan débiles. Y esta perspectiva errada nos hace pensar que ellos no necesitan recibir el perdón de Dios para salvación. Otra idea errada que tendemos a asumir es que ellos no nos pueden entender, sobre todo cuando son personas que tienen discapacidad intelectual o algún tipo de cuadraplegia con otras complicaciones. Asumimos que no vale la pena compartir el Evangelio con ellos porque simplemente no nos van a entender. Y esto también es una idea errada. Al final del video, el propósito es que puedas entender por qué estas dos ideas han distorsionado lo que la palabra de Dios en realidad nos dice. Como mencioné antes, el Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Dios hizo a nuestro favor al enviar a su único Hijo a este mundo a vivir, morir y resucitar para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Este es un breve resumen y vamos a hablar un poco más a detalle más adelante, pero simplemente quiero que lo tengamos como idea en esta introducción. Romanos 1:16 define el Evangelio de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios, por medio de su poder, salva a todo aquel que cree. La afirmación judíos y griegos es una afirmación que nos deja saber que el Evangelio y la salvación está disponible para todo aquel que cree. Y eso incluye también a la población con discapacidad. Ahora, quédate conmigo mientras voy explicando poco a poco qué es el Evangelio. Lo dividí por partes para que sea un poco más sencillo y un poco más entendible. El primer punto que quiero tocar es el siguiente: Dios creó el mundo. Génesis 1 nos narra cómo Dios creó el mundo. Nos dice que hizo los cielos, la tierra, la agua, la luz, la vegetación, los animales y a nosotros. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver la mano de Dios como el autor de la creación. En el capítulo 2 se nos narra que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo puso en el jardín del Edén. Hasta aquí todo va bien. Siguiendo en el capítulo 2 de Génesis, entramos a lo que es el punto número 2, y es que Dios le da una encomienda y una instrucción al hombre. Hasta este punto, la responsabilidad del hombre era que cuidara y cultivara el jardín donde Dios lo había puesto. Pero además le dio una instrucción sumamente importante que quedó registrada en los versículos 16 y 17. La voy a leer. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y ojo, hay una observación aquí que debemos hacer, y es que Dios le dio esta instrucción directamente a Adán. Si seguimos la narración, veremos que Dios creó una ayuda idónea o adecuada para el hombre, y esta fue la creación de Eva. Y llegando al punto número 3, veremos que Adán y Eva desobedecieron.
Esta es la parte que explica el porqué de todas las calamidades que vemos en este mundo y por qué precisamente es que necesitamos un Salvador. En Génesis 3 entra una criatura en escena y esta es la serpiente, que no es otra cosa que una representación de Satanás. ¿Qué hace esta criatura cuando entra en escena en Génesis 3? Se acerca a Eva y le dice lo siguiente en el versículo 1. Con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. Fíjate la astucia de esta serpiente para exagerar la instrucción que Dios le había dado. Dios le había dicho que no podían comer de un árbol. Sin embargo, la serpiente le dice que no podían comer de ningún árbol. Entonces ahí hay una exageración. A lo que Eva responde, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. La serpiente responde, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día de que él coma, se le abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Satanás aquí presenta una estrategia y es plasmar a Dios como un Dios restrictivo que no quiere que Adán y Eva gocen de ciertos beneficios, ¿verdad? Sabemos que es una falsedad, pero es una manera de engañar el corazón humano. Justamente esto es la misma estrategia que se utiliza hoy. Se nos hace creer que lo que Dios establece en su palabra es restrictivo, que lo que Él quiere es evitar que nosotros gocemos de ciertos privilegios, ¿verdad? Entre comillas. Pero sabemos que no es así. La verdadera libertad nosotros la encontramos en Cristo. En el versículo 6 nos dice entonces qué fue lo que Eva hizo al respecto. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, también dio a su marido que estaba con ella y comió. Eva se dio a lo que se conoce como la tentación triple, los deseos de la carne, ¿verdad? Ella vio que ese fruto era bueno para comer. Los deseos de los ojos, era agradable ese fruto, se veía bien. Y la vanagloria de la vida, que es el querer alcanzar la sabiduría o ser como Dios. Y esto fue un evento que marcó nuestra mayor desgracia. A partir de ahí, la tristeza, la enfermedad, el sufrimiento, el temor, la culpabilidad y la muerte han plagado la raza humana. Afortunadamente, llegamos al punto número 4, Dios ya tenía un plan. Definitivamente Dios sabía lo que iba a pasar, así que ya ese plan de redención estaba establecido y lo vemos en su palabra. La respuesta ante este evento de desobediencia de Adán y Eva fue la siguiente. Dios le dice a la serpiente, a Satanás, en Génesis 3:14, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. La simiente que heriría a Satanás en la cabeza era Cristo, el Redentor, quien vendría a derrotar de una vez y para siempre a Satanás. La desobediencia rompió nuestra relación con Dios y a partir de ese momento nosotros pasamos a ser enemigos de Él. Dios es un Dios santo y Él no puede convivir con el pecado. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, era imposible que nosotros pudiéramos hacer algo por nosotros mismos para poder restablecer esa salvación. Es por esto que se requería de alguien que fuera perfecto, que fuera santo, sin mancha, que pudiera aplacar la ira de Dios. Es por esto que se requería de alguien perfecto, santo, sin mancha, para que pudiera restablecer esa relación con Dios. Y aquí llegamos al punto número 5. Cristo es la respuesta. Luego de esa promesa de redención que Dios hace en Génesis 3:14, vemos a través del Antiguo Testamento que Dios continúa haciendo promesas acerca de ese Redentor que vendría como sacrificio por nuestros pecados. Algunos ejemplos que encontramos
en el Antiguo Testamento son: en Isaías 7:14 se nos dice: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. También tenemos en Isaías 9:6 se nos dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos son versículos que apuntan a esa venida de Cristo que la vemos revelada en el Nuevo Testamento. Dios así cumplió su promesa de redención. Habiendo visto esas promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento acerca de la primera venida de Jesucristo, que la vemos revelada en el Nuevo Testamento, vamos a ver entonces cuál fue la razón o qué fue lo que movió el corazón de Dios para que Él enviara a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Juan 3:16 expresa de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero leer una cita directa del comentario bíblico de William MacDonald, porque me parece que resume de una buena manera lo que este versículo quiere decir. El mundo hace referencia a toda la humanidad. La enormidad de su amor se muestra en el hecho de que ha dado a su único Hijo. Dios no tiene otro Hijo como el Señor Jesús. Fue una expresión de su amor infinito que estuviese dispuesto a dar a su único y peculiar Hijo por una raza de pecadores rebeldes. Esto no significa que todos sean salvos. Uno ha de recibir lo que Cristo ha hecho por él para que Dios le dé la vida eterna. Por esto añade: para todo aquel que en Él cree. No hay necesidad que nadie se perezca. Se ha provisto un camino por el que todos pueden ser salvos. Pero cada uno ha de reconocer al Señor Jesucristo como Salvador personal. Ya vimos que Dios envió a su Hijo en nuestro favor por amor de nosotros, pecadores que no lo merecíamos. Esto es una muestra grandiosa de su amor hacia nosotros y de su gracia para con nosotros. Ahora vamos a ver cuál es el camino a seguir. Una vez que reconocemos que Dios lo hizo por amor, envió a su Hijo por amor a nosotros, entonces, ¿cuál es el camino que debemos seguir? En Juan 14:6 Jesús expresa cuál es el camino y Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vuelvo a leer del comentario porque me parece que resume de una buena manera lo que este versículo nos quiere decir y está expresado de una manera clara y fácil de entender. Así que en el comentario William MacDonald menciona lo siguiente: este versículo deja claro que el mismo Jesucristo es el camino al cielo. La salvación está en una persona. Acepta a esta persona como tuya y posee la salvación. El cristianismo es Cristo. El Señor Jesús no es uno de varios caminos, es el único camino. El camino a Dios no es por los 10 mandamientos, ni por la regla de oro, ni por ordenanzas, ni membresías de la iglesia. Es por medio de Cristo y Cristo solamente. Él es la verdad. Él es la encarnación de la verdad. Los que tienen a Cristo tienen la verdad. No se encuentra en ninguna otra parte. Cristo Jesús es la verdad. Él es la fuente de vida, tanto espiritual como eterna. Los que la reciben tienen vida eterna porque Él es la vida. Para ir resumiendo, vimos que Dios creó el mundo, que Adán y Eva tuvieron una encomienda que no pudieron cumplir, que a causa de eso el pecado entró al mundo y por tanto fuimos condenados. Vimos también que Dios envió a Jesucristo como la respuesta para poder justificarnos ante Él y para poder perdonar nuestros pecados. Y también vimos que Él es el único camino para nosotros poder volver al Padre. Entonces, el punto número 6 es el siguiente: la manera en cómo respondemos importa. Conociendo la historia revelada en la palabra y lo que hemos visto hasta este punto, la pregunta sería entonces: ¿cómo debemos responder? En arrepentimiento y fe.
Necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de un Salvador. Confiar en la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. Pero quiero hacer una aclaración sumamente importante, y es que es el Espíritu Santo el que nos da convicción de pecado, el que nos permite ver nuestra verdadera naturaleza y nuestra necesidad de un Salvador. Esto no es algo que yo pueda hacer por mis propias fuerzas, sino que es Dios a través de su Espíritu el que me da esa convicción para poder yo responder en arrepentimiento y fe. Otra aclaración que quiero hacer. Tal vez tú pienses, pero es que yo no soy tan malo, yo no hago el mal a nadie, yo me comporto moralmente, yo trato de hacer lo mejor posible, yo no le hago daño a mi prójimo. Y todo eso está bien y es importante. Pero la palabra de Dios deja claro en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. Nosotros nacemos ya con una naturaleza pecaminosa. Y este problema no se trata de un problema de conducta, sino de nuestro corazón, de nuestro interior. Vimos al inicio Romanos 1:16 que nos explicaba lo que es la definición del Evangelio. Y en el versículo 17 del mismo capítulo 1 entonces nos explica cómo Dios nos justifica, o sea, cómo Dios nos hace justos a través de Cristo. Dice así Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Primero nos dice que la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado y la pena es una muerte eterna. Pero vimos que el amor de Dios proveyó a su Hijo para morir como sustituto de los pecadores y poder pagar así completamente esa pena. Ahora que sus justas demandas han quedado satisfechas en Cristo, Dios puede salvar a todos los que creen en la obra de Cristo. La justicia de Dios no se logra a base de obras, ni se pone a la disposición de aquellos que tratan de ganarla ni merecerlas por sí mismos, sino que se revela sobre el principio de una sola fe. Y esto concuerda con lo que nos dice Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Y si te preguntas qué es la fe, Hebreos 11:1 nos tiene la respuesta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es ese sentido que nos da evidencia del mundo espiritual. Si a este punto no has tomado una decisión por Cristo, te invito a que lo hagas, pues la respuesta ante esta noticia va a definir en dónde pasarás el resto de la eternidad. Habiendo depositado nuestra confianza en Cristo, ¿qué sigue? El punto número 7 nos dice: su espíritu pasa a morar en nosotros, cumpliendo así varias funciones. El Espíritu Santo tiene varias funciones en la vida del creyente, pero solamente voy a mencionar algunas a modo de que tengamos una idea general. Ya hablamos de que para yo poder ver mi necesidad de Cristo, el Espíritu Santo es el que hace la obra en mi corazón para darme convicción de pecado. Otra de las funciones que el Espíritu Santo hace es que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Es enviado por Dios a nosotros, a morar en nosotros para fortalecernos y ayudarnos en nuestro caminar cristiano. También el Espíritu Santo nos santifica, nos ayuda a cada día ser más santos, ¿verdad? A parecernos cada día más a la semejanza de Cristo. Y esto es un proceso, esto es un maratón, esto es una carrera de larga distancia. No es que lo vamos a cumplir aquí, sino es que Dios nos va a ir santificando a medida que vamos creciendo, nos vamos deleitando en su palabra, orando, ayunando, practicando esas disciplinas espirituales hasta que llegue el momento de la redención final, cuando nosotros muramos o cuando Él vuelva por nosotros. El Espíritu Santo también nos da dones y estos son habilidades que Dios nos da para fortalecer la iglesia, para servir a otros y para edificar el reino de Dios. A cada uno de nosotros se nos dan ciertas habilidades para poder cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y finalmente quiero compartir contigo que el Espíritu Santo nos ayuda a dar fruto. Gálatas 5:22 nos habla acerca de los frutos del Espíritu. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, ¿verdad? Son esas evidencias externas que le permiten a otras personas ver la obra del Espíritu Santo en nosotros.
cómo amamos a nuestro prójimo, cómo reaccionamos ante las situaciones difíciles, de qué manera tratamos a los demás. Todas esas son evidencias que nos ayudan a otras personas a ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Otra cosa que sucede una vez que damos ese paso de fe en Cristo es que, punto número 8, somos reintegrados a la familia de Dios. Cuando creemos en Cristo, esa relación con Dios se restablece y comenzamos a vivir el propósito por el cual fuimos creados en primer lugar, que es para su gloria. Juan 1:12 nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, énfasis añadido, les dio potestad de ser hijos de Dios. Por ende, pasamos de ser enemigos de Dios a hijos de Dios a través de un proceso de adopción que se da en Cristo. Efesios 1:5 nos lo explica de la siguiente manera: nos predestinó, o sea, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para adopción como hijos, para así, mediante Jesucristo, mediante lo que Cristo hizo en nuestro favor, conforme a la buena intención de su voluntad. Esto nos recuerda del singular afecto que Dios ha tenido con nosotros al tratarnos con tanta gracia. Y es así como Dios nos constituye como una familia en Cristo. Cristianos en Europa, en América del Sur, en América del Norte, en el Caribe. Todo aquel que haya creído en Cristo como Señor y Salvador, se haya arrepentido y haya depositado su fe en Cristo, es mi hermano, pasa a ser parte de mi familia. Y a modo de testimonio quiero compartir cómo esa hermandad se ve en evidencia. Para los que no saben, yo también soy misionera y como fisioterapeuta viajo algunas veces al año con un grupo de hermanos y una organización que se dedica a servir a la población con discapacidad. Y esto lo hacemos distribuyendo equipos ortopédicos. El equipo ortopédico es un medio para poder llegar a la persona y compartir el evangelio con esa persona. La primera vez que yo fui y participé de este viaje misionero para mí fue complicado, ¿verdad? Fue literalmente dar un paso de fe. ¿Por qué? Porque yo no conocía a ninguno de estos hermanos. Yo viajaba desde Puerto Rico hasta Miami para encontrarme con estas personas que nunca había conocido, que hablaban inglés como primer idioma y para mí es mi segundo idioma, pero teníamos algo en común y es que todos éramos cristianos, todos creíamos en Cristo. Una vez que yo llegué de Puerto Rico a Miami, yo sentí una paz y una tranquilidad y fue como, ok, los conocí, estoy segura, estoy con mis hermanos en Cristo y nos vamos a sostener unos a otros en esta encomienda que Dios nos ha dado. Al final, todos trabajamos con los diferentes dones y talentos y funciones que teníamos para cumplir durante esa semana y fue bien bonito ver cómo Dios orquesta, ¿verdad?, a cada una de esas personas y las constituye como un modelo pequeño de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es la iglesia, para trabajar todos con una misma función que era compartir el evangelio con la población con discapacidad. Entonces, eso es algo que a mí me maravilla mucho, cómo Dios nos ha organizado como familia para poder cumplir con su propósito y llevarlo adelante independientemente de nuestros contextos, nuestras culturas, nuestra crianza, ¿verdad? Tenemos eso en común y eso es bien importante y bien bonito. En conclusión, ¿qué relación guarda lo que hemos hablado con lo que es la población con discapacidad? Primero que todo, vemos que toda la humanidad nace en pecado. Eso implica que la población con discapacidad también nace en pecado y por lo tanto también necesita de un Salvador. Hablamos mucho de aquellas personas que no han sido alcanzadas por el Evangelio y cuando hablamos de esto pensamos en países lejanos y nos olvidamos que más cerca de lo que nosotros pensamos hay una persona con discapacidad que tal vez nunca ha escuchado el Evangelio. Segundo, es cierto que tal vez tengamos que hacer algunas adaptaciones para poder compartir el Evangelio con esta población, pero eso no significa que ellos no puedan entender estas verdades. Recordemos que es el Espíritu Santo el que hace la obra en el corazón del hombre para darnos convicción de pecado. Esto no se trata de que yo tengo que alcanzar un nivel de capacidad mental o que yo tengo que alcanzar un grado
de conducta moralmente correcto para poder aceptar a Cristo. Esto no se trata de nosotros, sino se trata de la obra que Dios ha hecho a nuestro favor. Entonces, el único requisito para yo poder recibir ese regalo de salvación es creer. No subestimes lo que el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de esa persona a la cual estás evangelizando. Incluso si esa persona tiene un diagnóstico comprometedor, si no es capaz de mirarte a los ojos cuando estás hablando, si no te puede responder verbalmente, si pareciera que su mente está en otro lugar mientras tú le estás hablando, si tiene cuadraplegia y está confinada en una cama, pues al final la obra la hace el Espíritu Santo. Puede que nos quedemos con la incertidumbre de no saber si esa persona es salva o no. Pero eso déjaselo al Señor. Tú obedece y ama a tu prójimo lo suficiente como para compartirle acerca de Cristo. Bueno, hemos llegado al final de este video. Sé que es mucho material, sé que es mucho que procesar, pero no quería dejar pasar la oportunidad de reconocer y acentuar nuestra misión como ministerio, y es que la población con discapacidad también conozca de Cristo. Y por eso quería definir y quería dejar los puntos claros en cuanto a qué nos referimos cuando hablamos del Evangelio. Mi intención es hacer un próximo video con estrategias prácticas sobre cómo compartir el Evangelio con la población con discapacidad, tomando en consideración sus capacidades, sus diagnósticos, ¿verdad? Para poder hacerlo de una mejor manera. Al final sí podemos hacer adaptaciones para compartir el mensaje del Evangelio sin comprometer la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que buscar la manera de hacer llegar ese mensaje, y para eso Dios nos dio creatividad y nos dio los recursos para que nosotros podamos buscar la manera de llegar a esta población y compartir el mensaje más importante que ellos van a recibir en su vida. Te pido por favor que compartas este video, que te suscribas, que le dejes a la campanita para que puedas recibir notificaciones de los próximos videos que están por salir. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, si te gustaría recibir alguna capacitación, te voy a dejar la información en la descripción de este video para que puedas contactarme. Muchas gracias por llegar conmigo hasta aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Lo valoro mucho. Espero que el contenido compartido sea útil a tu vida y te permita actuar en beneficio de la población con discapacidad y para la gloria de Dios. Será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.